Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Alabama. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche alcanzan estos relatos documentados. El verano de 1841 en Montgomery County, Alabama, fue sofocante, no solo por el calor que se arrastraba como una carga pesada, sino por algo más, algo que se cernía sobre la plantación de los Webb, como un velo invisible. La gran casa en Talisay Road se elevaba 3 millas al este de Montgomery. Sus columnas blancas brillando a la distancia incluso desde las orillas lodosas del río Alabama, un monumento de riqueza ocultando una base de crueldad. Josiah Webb era, por todos los medios, un hombre respetable en Montgomery, un propietario cuyas cosechas de algodón se encontraban entre las más altas del condado. Sus viajes bianuales al edificio Montgomery Exchange para vender su cosecha eran legendarios. El hombre se movía con la seguridad de quien nunca ha dudado de su derecho a estar en el mundo. Cuando cabalgaba por la ciudad en su carruaje reluciente, la gente se apartaba, no en señal de respeto, sino casi de miedo. Según los registros del condado de 1841, el Webb Plantation albergaba a 48 esclavos. Sus nombres figuran en el inventario de la herencia como posesión, al mismo nivel que muebles y ganado. Pero había un nombre que resurgiría en papeles muy diferentes. Registros judiciales que hoy existen solo en fragmentos, preservados en el Departamento de Archivos e Historia de Alabama desde 1963, cuando un ayudante de archivero los descubrió en una caja destrozada de papeles judiciales de sobra. Ese nombre era Salomón. El Montgomery Advertiser de octubre de 1841 apenas menciona acontecimientos extraños en la propiedad de los Webb, pero las cartas entre los hacendados vecinos revelan otra historia. Una carta de Thomas Bogart a su hermano en Mobile, del 28 de septiembre de 1841, señala que el lugar de Webb está extrañamente callado. Dicen que no lo ven por el pueblo desde hace casi 2 semanas. Su capataz, ese tipo McHenry, vino a pedir prestada sal, pero no respondería preguntas. Algo anda mal ahí. Los documentos judiciales muestran que Josiah Webb había comprado a Solomon en 1838 a un comerciante de Nueva Orleans. En el acta de venta, a Salomón se le describe como de unos 26 años, fuerte, alfabetizado. Ese último detalle, suficientemente raro como para ser notado, sería importante. La alfabetización de Solomon, prohibida por la ley, pero obviamente conocida por Webb, implicaba que una vez fue poseído por alguien que lo enseñó o no le impidió aprender. Lo que ocurrió en la plantación Webb ese agosto sigue siendo objeto de debate. El diario del capataz, hallado en un cajón cerrado de la oficina de la finca, no contiene más que notas clínicas sobre el estado de las cosechas y las tareas del día. Pero el 19 de agosto la escritura cambia. Las anotaciones se acortan, se entorpecen. Uno decía, el amo Webb quiere silencio en la casa. Todos a distancia. Según el testimonio posterior de Eliza, la cocinera de la casa principal, Webb había cambiado tras recibir una carta a principios de agosto. Lo leí mientras estaba sentada en la mesa del comedor, dijo a los investigadores, y su mano comenzó a temblar tanto que dejó caer su taza de café. Se rompió en el suelo, pero él solo miró ese papel como si hubiera visto la muerte. Nadie sabe qué decía la carta. Nunca apareció. Lo que sabemos lo reconstruimos a partir de trozos. Las notas del médico, las declaraciones de los colonos vecinos que finalmente intervinieron, y sobre todo, el diario que encontraron oculto bajo el suelo, en los aposentos donde había estado alojado Solomon. El diario, garabateado con mano firme en trozos de papel cosidos entre sí, se abre con una frase. Hay palabras capaces de romper a un hombre, incluso a uno que se cree indestructible. Solomon había sido asignado a trabajar en la casa principal, algo poco común para un esclavo varón en la plantación. Sus responsabilidades abarcaban desde llevar la correspondencia de Webb hasta leerle en voz alta periódicos e informes agrícolas. Esta posición le proporcionó acceso al estudio privado de Webb y a información que este último probablemente pensó que nunca entendería a alguien que consideraba de su propiedad.
Del Diario Secreto de Salomón, 28 de julio de 1841. Hoy hallé las cartas. Están justo donde él cree que están seguros, detrás del panel falso en el cajón del escritorio. Su fortuna, su posición, todo se vendría abajo si la sociedad de Montgomery supiera la verdad. La verdad de este tipo es aludida, pero nunca revelada en los documentos que han sobrevivido. Las alusiones en el Diario de Solomon señalan irregularidades financieras que involucran a algunas de las principales familias de Montgomery, posible fraude en bienes raíces y algo más, lo que Solomon llama el arreglo con las Roque. Algunos historiadores creen que podría tratarse de Catherine Kingsley, la viuda de un reconocido juez que falleció en circunstancias sospechosas en 1839. Lo que sigue en la historia es un discreto desplazamiento de poder. El Diario de Salomón registra una campaña cuidadosa, no de batalla abierta, sino de algo mucho peor, el uso del conocimiento. Del Diario de Salomón, 3 de agosto. Hoy noté que los papeles habían sido movidos. Él me miró, y por primera vez no bajé la vista. Sostuve la mirada hasta que él apartó la vista primero. Algo cambió entre nosotros. Ahora sabe que lo sé. El peso psicológico de esta información comenzó a manifestarse físicamente en Webb. El médico de la plantación, el Dr. William Seabour, que visitó la propiedad el 10 de agosto, comentó: «Mr. Webb parece muy perturbado. Se queja de no poder dormir. Se sobresalta con ruidos. Pulso acelerado e irregular. Recetó laudanum para los nervios, aunque dudo que la enfermedad sea completamente física». Lo más escalofriante de la táctica de Salomón se revela en su entrada del 15 de agosto. No digo nada. Yo no hago nada por lo que merezca ser castigado. Yo solo vivo en su lugar, con su conocimiento. Todas las mañanas cuando le llevo su café, lo dejo a 2 pulgadas de donde él lo espera. Cuando le preparo la ropa, la dejo colocada de manera diferente al día anterior. Sabe que no son errores, y no puede decir nada sin delatar que sabe que sé. A medida que agosto se convirtió en septiembre, la apariencia de la plantación Webb cambió, y los vecinos se dieron cuenta. Webb dejó de ir a la iglesia en Montgomery, rechazó invitaciones a cenar. Las entregas fueron rechazadas en la puerta por McHenry, el supervisor, quien parecía cada vez más nervioso en el registro de envíos. De una carta de la hermana de Webb en Selma, del 12 de septiembre, mi querido hermano no ha respondido a mis 3 últimas cartas, lo cual no es propio de él. Casi quiero ir a Montgomery yo mismo, para averiguar qué provocó este retroceso. En la plantación, la guerra psicológica silenciosa continuaba. Salomón continuó su discreto apretón, y Webb se desmoronó. P.D. Doctoral Lacondrana. Las notas de Seabour, del 5 de septiembre, muestran que Webb ya se negaba a consumir cualquier alimento preparado en la casa y exigía que solo le sirvieran lo que él mismo preparaba. El médico anotó: paciente muestra paranoia severa. Dice que alguien mueve cosas en su habitación cuando no está. Dice que se siente observado. Cuando dije que tal vez lo imaginaba, se enojó y me prohibió volver a mencionarlo. Su cuerpo se deteriora, no por enfermedad, sino por abandono. A mediados de septiembre, Webb se había encerrado en su estudio. Según las criadas de la casa, dormía en su sillón y no en su habitación. Tenía una pistola cargada en su escritorio, y no hablaba con nadie, salvo para dar las órdenes más elementales. Las labores de la plantación habían quedado en manos de McHenry, cada vez más alcohólico, a juzgar por las facturas de aprovisionamiento que revelaban compras inusuales de whisky. Entrada de Diario de Salomón, 18 de septiembre. Hoy me llamó a su estudio. Sus manos temblaron al sostener los papeles, las cartas originales que había encontrado. Me preguntó, con la voz apenas un susurro, ¿qué deseaba? Fue el primer reconocimiento de nuestra conversación silenciosa. Le dije que quería lo que nunca me podrían devolver: los años, la dignidad, la familia que me habían arrebatado. Me miró como si viera a una persona por primera vez. Entonces lloró. Nunca había visto llorar a un hombre blanco. Lo que sucedió a continuación cambió la plantación Webb para siempre. Según los registros de propiedad,
El 25 de septiembre de 1841, Josiah Webb started the manumission for Solomon, but it was never finished. La noche del 26 de septiembre se incendió la casa principal. El Montgomery Advertiser del 28 de septiembre informó: terrible incendio en la propiedad de Webb. J.B., gran plantador, murió. La investigación está en curso. La investigación, dirigida por el sheriff del condado y 3 grandes plantadores designados por la corte, determinó que el incendio se había originado en el estudio de Webb. Pero el relato de los sobrevivientes apuntaba a algo más complicado que había sucedido antes de que comenzara el fuego. Del testimonio de Martha, una sirvienta de la casa, el amo Webb había reunido a todos en el salón principal. Todos. Los jornaleros, las domésticas, los niños. No se hacía tenernos a todos en casa así. Se quedó de pie en la parte superior de las escaleras, mirándonos a todos. Sostuvo papeles en la mano. Salomón se colocó a su lado, no detrás, como era su lugar. Maestro Webb parecía enfermo, como si no hubiera dormido en días. Su voz tembló al decir que tenía algo que anunciar. ¿Qué iba a anunciar Webb? Es un misterio. Según varios testimonios, antes de poder hablar, McHenry entró a la casa con una escopeta gritando traición. En el desorden que siguió, las lámparas de petróleo se volcaron y la estructura de madera seca se incendió rápidamente. La última entrada de Solomón en su diario fue el 26 de septiembre. Él ha accedido a leer la verdad en voz alta ante todos. Las palabras ocultas serán reveladas. Después lo que tenga que ser, pero al menos la verdad saldrá a la luz. El fuego destruyó la mayor parte de la casa principal. El cuerpo de Webb fue encontrado en el estudio. Aunque las fuentes difieren en si murió por el fuego o por un disparo, nunca se encontró el cuerpo de McHenry. Después, algo increíble sucedió. La Webb Plantation no fue vendida en subasta para pagar deudas, como era habitual, sino que fue puesta en litigio. Los tribunales de octubre de 1841 se llenaron de demandas rivales. La hermana de Webb en Selma, socios comerciales en Montgomery, y acreedores que surgieron de la nada con papeles que parecían demostrar que el imperio financiero de Webb se había construido sobre dinero prestado y falsas promesas. Según los archivos del juzgado de Montgomery County, el patrimonio estuvo en litigio durante casi 7 años. En este tiempo, algo extraño sucedió. Los antiguos esclavos de la plantación Webb se quedaron en la tierra, gobernándola ellos mismos y produciendo lo suficiente de algodón para mantener la plantación en funcionamiento. Salomón desapareció de los registros históricos después del incendio. Nunca se encontró un cuerpo que coincidiera con su descripción. Una única alusión en una carta de 1843 de un hacendado vecino que dice haber visto al negro letrado de Webb en un barco de remolque que subía al Mississippi, lo que nunca pudo ser confirmado. Para 1848, el patrimonio de los Webb se había dispersado. La tierra se había dividido para pagar deudas. Los esclavos eran legalmente parte de la propiedad. Pero los registros históricos indican que muchos ya habían huido hacia el norte durante los years of legal limbo, o se habían integrado en las comunidades negras libres que sobrevivían precariamente en Montgomery y Birmingham. La casa de la plantación Webb nunca se reconstruyó. El terreno en el que se encontraba pasó a formar parte de otra propiedad, y después se dividió en pequeñas parcelas tras la Guerra Civil. Para 1960, la ubicación de la casa principal original se había perdido en la memoria, de vuelta al bosque de pinos. En 1958, mientras construían una extensión de la carretera cerca de la antigua ubicación de la plantación, los trabajadores desenterraron una pequeña caja de metal a unos 3 pies bajo tierra. En ella se encontraba una serie de cartas y documentos legales firmados tanto por Josiah Webb como por algunas de las principales familias de Montgomery. Según el capataz de la construcción, estos papeles fueron entregados a la Sociedad Histórica del Condado, pero cuando investigadores de la Comisión Histórica de Alabama, Alabama Historical Commission, los buscaron en 1965, se les dijo que tales papeles nunca habían sido recibidos. ¿Qué revelaban esos documentos si es que eran los mismos que Salomón había encontrado y explotado psicológicamente? Es desconocido.
La historia oficial de la caída de la Webb Plantation culpa a las deudas y al incendio, pero entre los restos del diario de Solomon, guardado en los archivos estatales, emerge la historia de un hombre que encontró poder en el conocimiento, que reconoció que a veces la mejor arma contra la opresión es la verdad mantenida y utilizada con precisión. Un folclorista que entrevistó a ancianos que vivían cerca de la antigua Webb Plantation en 1960 y registró una creencia local, que en las noches de verano, más quietas se pueden escuchar papeles crujientes en el bosque de pinos, donde solía estar la casa principal, como si alguien estuviera allí todavía pasando páginas, leyendo secretos para los árboles silenciosos. El caso Webb ha sido prácticamente olvidado en las historias oficiales de Alabama, eclipsado por acontecimientos más amplios de la época, pero en algunos círculos académicos es un ejemplo sorprendente de resistencia que no necesitó violencia, solo el uso del conocimiento como arma. Desde el consultorio del doctor El estudio de Leyanena Michaels, de 1968 sobre las relaciones de poder antes de la guerra, el caso Webb, aunque escaso en detalles, indica que incluso dentro del sistema opresivo de la esclavitud, había puntos en los que el poder acostumbrado podía verse alterado por canales inesperados. La guerra psicológica que aparentemente libró el esclavo identificado como Solomon fue una forma de resistencia que no dejó marcas físicas, pero que derribó todo un sistema socioeconómico construido alrededor de una sola plantación. Hoy, nada queda del Webb Estate más que menciones en registros de propiedad y las páginas sobrevivientes del diario de Solomon, salvadas del fuego por manos desconocidas y entregadas al archivo estatal más de un siglo después. La última página que quedó, medio quemada por un borde, solo tenía una frase escrita. Al final no fue mi espalda lo que me liberó, sino mi mente. Hoy en día, los turistas que visitan Montgomery pasan a millas de donde ocurrieron estos acontecimientos. La tierra, ahora dominada por franjas comerciales y residenciales, nada delata el lugar de una guerra psicológica que derribó a un hombre que se creía invencible. Nada, excepto tal vez la vaga sensación sentida por algunos que la atraviesan, una sensación que un residente describió en 1966 como la sensación de ser observado por alguien que sabe algo sobre ti que creías que mantenías en mil naciones. Secreto, P115. Algunas verdades permanecen ocultas, pero otras emergen, en espera de alguien que las descubra, comprenda su poder y lo utilice para transformar el mundo de maneras que antes parecían imposibles. En 1969, un estudiante de doctorado de Tuskegee University, llamado Marcus Johnson, empezó a investigar formas de resistencia antebellum entre esclavos del centro de Alabama. Su investigación lo llevó hasta los restos del diario de Salomón, y algo que nadie había notado antes: unas pequeñas marcas en los márgenes de algunas páginas, marcas que parecían algún tipo de código. Según su tesis de doctorado, inédita de 1971, estas notas identificaban ciertos documentos en la colección de Webb. Solomon seems to have developed a filing system, Johnson noted, by which he could keep up with what information could be used against whom in Montgomery society. Esto implica una capacidad estratégica que la mayoría de las narraciones históricas no reconocen en las personas esclavizadas. La investigación de Johnson encontró más documentos judiciales de 1842 que revelaron que en los meses posteriores a la muerte de Webb, varias familias prominentes de Montgomery vendieron repentinamente sus bienes y se mudaron a otros estados. Los Henderson, socios comerciales de Webb, salieron para Texas tan rápido que dejaron atrás muebles y efectos personales, según avisos de subasta de bienes del patrimonio en el Montgomery Advertiser. El patrón sugiere una forma de contagio del miedo, escribió Johnson, como si la muerte de Webb no se hubiera llevado su secreto, sino que de alguna manera lo hubiera liberado en el mundo. Tal vez lo más fascinante, Johnson encontró cartas anónimas dirigidas a algunas empresas y familias de Montgomery en octubre y noviembre de 1841. Estas cartas, guardadas en la colección familiar de los Willingham, hasta que las donaron a los archivos en 1953, no contenían amenazas ni acusaciones directas. En lugar de eso, solo decían cosas como: la verdad permanece,
Lo que estaba oculto ahora se revela, o lo más directo, apenas estábamos comenzando. La escritura en estas cartas nunca se comparó definitivamente con el diario de Salomón, pero Johnson vio similitudes en la forma de algunas letras y en la presión del papel. Entre sus hallazgos, uno de los más notables fue una lista incompleta de nombres y cifras que parecía arrancada de un libro mayor. La lista contenía algunos de los ciudadanos más respetados de Montgomery, junto con cantidades de dinero y fechas. El estudio de Johnson planteó la posibilidad de que esto fuera parte de un contrabando ilegal de esclavos después de que terminó el comercio internacional de esclavos en 1808. Si es cierto, escribió Johnson, este documento acusaría a casi una cuarta parte de la élite de Montgomery de un delito punible con severas penas. El conocimiento de esa información habría hecho a Salomón enormemente poderoso, no solo sobre Webb, sino sobre toda la estructura de poder de la ciudad. En abril de 1972, mientras Johnson ultimaba detalles para la publicación de su estudio ampliado en el Journal of Southern History, aceptó un puesto docente en una universidad de California. Nunca terminó su investigación sobre el caso Webb. Cuando otro investigador se acercó a él en 1978 por el caso, Johnson se negó a hablar de su antiguo trabajo y simplemente dijo que algunas historias es mejor dejarlas en paz. Los registros municipales de Montgomery de 1841 a 1843 revelan otro hecho extraño que indica que el caso de Webb puede haber tenido más alcance de lo que se creía. La iglesia se llenó menos. Los salones sociales de la sociedad ya no aparecían tan a menudo en las columnas sociales. Las ventas de bienes raíces se dispararon casi un 30% por encima de años anteriores, como si se estuvieran reordenando los bienes o incluso se estuviera produciendo una especie de éxodo silencioso de algunas familias. Una carta de Margaret Beaumont a su hermana en Richmond, del 18 de diciembre de 1841, dice en parte: «La sociedad de Montgomery está más tensa que nunca. Ya nadie habla. Las conversaciones se silencian cuando alguien nuevo entra a la habitación. Srain Henderson se fue la semana pasada sin siquiera una cena de despedida, y los Collar tienen asuntos urgentes que atender en Charleston. Siento que estamos presenciando el derrumbe de algo, pero nadie dirá qué». Las consecuencias psicológicas de la muerte de Webb y la ruptura de su patrimonio parecen haber perseguido a Montgomery. Los relatos históricos de la época señalan una paranoia inusual entre los hacendados. Se reforzó la seguridad en las plantaciones. Algunos hacendados despidieron a viejos esclavos domésticos y los sustituyeron por esclavos nuevos que desconocían los asuntos familiares, como el doctor, como lo señaló Catherine Winters en su estudio de 1964 sobre las formas sociales antes de la guerra en Alabama. Los años 1842 hasta 1844 en Montgomery revelan una actitud defensiva entre la élite. Algo había sacudido su fe en el orden que habían criado, no lo suficiente como para abandonarlo, pero sí lo suficiente como para cuestionar sus cimientos de una manera que no volvería a verse hasta la llegada de las fuerzas de la Unión 2 décadas después. La pista de Salomón se enfría tras el incendio de la plantación Webb. No hay registro de su muerte ni avistamientos verificables por fuentes independientes. Esta falta ha dado pie a teorías y leyendas urbanas. Una historia, por ejemplo, de las historias orales recopiladas por el Federal Writers Project en la década de 1930 es la de Sarah Johnson, quien dijo que su abuelo había sido esclavo en una plantación al lado de la de Webb. Según ella, mi abuelito nos contaba de un tal Salomón. Dijo que era diferente a otros esclavos, que ya actuaba como si fuera libre. Después del incendio, la gente lo vio marchando hacia el norte por el río, con nada más que una pequeña bolsa. No estaba corriendo ni escondiéndose, solo caminando a paso firme como si tuviera un lugar al que ir. Otro relato de primera mano proviene de los registros del barco de vapor Magnolia, que navegó por el río Alabama hasta Mobile y luego río arriba por el Mississippi. El manifiesto de pasajeros del 3 de octubre de 1841 incluye entre los que embarcaron en Montgomery a un hombre libre de color, Solomon W. La W es especialmente llamativa, tal vez una apropiación consciente de la inicial de Webb, un último acto de usurpación psicológica.
La mayor pista sobre el destino de Salomón se encuentra en los registros de la estación del ferrocarril subterráneo en Cincinnati. Un asiento de fines de 1841 registra haber ayudado a un hombre culto de Alabama que portaba papeles importantes. El acta aclara que este individuo no iba en busca de libertad para sí, sino que llevaba información importante para muchos que aún estaban esclavizados. Si Salomón logró llegar a territorio libre, ¿y qué hizo con la información que había reunido?, es uno de los grandes enigmas del caso. Algunos historiadores han llegado a pensar que pudo haber hecho contactos con abolicionistas y haberles proporcionado información para su causa. Otros creen que pudo haberlo utilizado para negociar un salvoconducto y una nueva identidad, desapareciendo de la historia a propósito. Lo que emerge de los restos es que Salomón sabía algo sobre el poder, que no se basa en la fuerza, sino en el secreto compartido, en el pacto de fingimiento. Al erigirse en poseedor de un conocimiento peligroso, había logrado invertir, al menos por un tiempo, la relación de poder que se suponía inmutable. El aspecto psicológico de la resistencia de Salomón es una de las formas más sofisticadas de subversión contra la esclavitud de antes de la guerra civil. A diferencia de las rebeliones violentas que eran aplastadas con brutalidad, el de Salomón fue un ataque al sistema en su punto más débil, las mentes de quienes lo mantenían. En su diario, una semana antes del incendio, Solomon anotó: «He notado que el señor Webb ya no duerme. Pace at night. Hoy me preguntó si le había contado a alguien lo que sé. Solo respondí que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse, ya sea que la expresemos o no». Me miró como si hubiera firmado una sentencia de muerte. En cierto modo, tal vez sí había, no en su cuerpo, sino en su certainty. Y sin certeza, hombres como él no pueden vivir. El caso de Webb Plantation nos recuerda que la resistencia a la opresión ha tenido muchas caras y que muchas de ellas han desaparecido de la historia. Por cada rebelión registrada, hubo 1000 actos de resistencia psicológica, uso estratégico de la información, sabotaje silencioso que nunca llegó a las noticias, pero que influyó en el curso de la historia. Para cuando la Highway Construction desenterró aquella caja de metal llena de documentos en 1958, la historia de Solomon y Josiah Webb se había desvanecido de la memoria local, pero el poder del conocimiento, la idea de que los secretos pueden valer más que el oro y pueden ser más peligrosos que las armas, era tan cierto aquel sofocante día de verano de 1841, en que un esclavo decidió usar las palabras del amo en su contra. En los archivos de la Universidad de Tuskegee, hay una sola fotografía de la última página del diario de Solomon antes de que se llevara a almacenamiento con control de temperatura en 1976. La hoja amarillenta y chamuscada en una esquina lleva una última entrada que quedó incompleta en las primeras transcripciones. Bajo luz especial, en 1974, investigadores lograron hacer visible más texto que se había desvanecido casi por completo. La entrada final dice: «Al final no fue mi espalda lo que me liberó, sino mi mente. La casa del amo estaba erigida sobre secretos. Cuando esos secretos se revelan, la casa se derrumba». Recuerda esto, quienquiera que leas estas palabras. La verdadera arma no es la que mata cuerpos, sino la que transforma las mentes sobre sí mismas y sobre los demás. Así es como los mundos cambian en realidad. La tierra de la plantación Webb parece haber absorbido algo de esta historia. Los lugareños siempre han contado que en el pinar que hoy ocupa la antigua finca suceden cosas extrañas. Una encuesta realizada por folcloristas de la Universidad de Auburn en 1967 registró varios informes de personas que de repente se sentían ansiosas, se sentían observadas o escuchaban papeles crujientes cuando no había viento. Rebecca Townsend, cuya granja familiar abarcaba una pequeña parte de la antigua propiedad de Webb, comentó a los investigadores: «Hay un lugar allá atrás en los pinos donde nada crece. La tierra está bien, la probamos, pero todo lo que se siembra allí se marchita». Mi abuelo decía: «Es que la tierra se acuerda de algo feo. De niño me tenían prohibido jugar ahí». Mi padre diría: «Ahí se enterró la verdad, pero no se quedará en el suelo». En 1963 se propuso un marcador histórico para el lugar,
reconociendo el incendio de la plantación Webb y el extraño caso legal que siguió. La solicitud fue denegada por la Comisión Histórica del Condado por falta de significancia histórica y documentación concluyente. Algunos historiadores locales han llegado a insinuar que las familias más antiguas de Montgomery habrían preferido que el caso de Webb se desvaneciera de la memoria antes que avivar acontecimientos que podrían despertar fantasmas del caso pasado. P.D. Dr. Elaine Ana Michaels, cuya investigación de 1968 había dado a conocer el caso, siguió investigando otros casos de resistencia psicológica en todo el sur. Su libro de 1974, La Guerra Invisible, Resistencia Psicológica en la Esclavitud Estadounidense, reconoció 13 casos más en los que los esclavos habían utilizado información y presión psicológica para cambiar drásticamente su situación. Lo que hace al caso Webb diferente, escribió Michaels, es la magnitud del colapso que siguió. La mayoría de estos actos de resistencia lograron concesiones o mejoras aisladas en el trato, pero el de Solomon derribó todo un negocio y parece haber sacudido la estructura social de Montgomery. Muestra lo vulnerables que son los sistemas de opresión cuando se exponen sus cimientos los secretos y los pactos silenciosos que los sostienen al escrutinio público. La última mención verificada del caso Webb es una carta de 1893 de James McHenry, supuestamente el hijo del capataz que desapareció la noche del incendio. Escribiendo a la Sociedad Histórica de Montgomery en respuesta a una pregunta sobre registros de plantación, el joven McHenry declaró: «No tengo papeles relacionados con esa propiedad en ese período. Mi padre me enseñó una sola cosa de sus años en Alabama, que el conocimiento en manos equivocadas es más peligroso que cualquier arma, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Le aconsejo que centre su interés histórico en otra parte». Hoy en día, con carreteras y urbanizaciones extendiéndose por donde una vez estuvo la Webb Plantation, las huellas físicas de ese pasado se han desvanecido. Pero la verdad psicológica que Salomón conocía sigue siendo cierta, que los sistemas de opresión se sostienen en el silencio, en la ficción colectiva, en el fingimiento de no ver lo que está a la vista. Su mayor acto de rebelión no fue quemar edificios ni provocar violencia, sino simplemente erigirse como alguien que ve y sabe. Al adquirir conocimientos peligrosos, al negarse a hacerse el desentendido, se convirtió en una presencia insoportable para quienes cimentaban su poder en ficciones. Comprendí que a veces el acto más radical es reconocer la verdad que todos han convenido en pasar por alto. El destino de Solomon es incierto, pero las ondas de su resistencia, la guerra psicológica que libró contra todo un sistema, siguen siendo una lección sobre la opresión y las formas inesperadas de desafiarla. Su leyenda, entre retazos y murmullos, nos recuerda que la historia no solo se escribe con batallas y enfrentamientos épicos, sino también con instantes de comprensión psicológica, cuando alguien descubre que el conocimiento es el arma más poderosa de todas. Como último dato, en 1969, mientras realizaban renovaciones en una de las iglesias más antiguas de Montgomery, unos obreros encontraron una pequeña bolsa de cuero sellada en el interior del altar. En el satchel había una sola hoja de papel con una lista de nombres, muchos de ellos grandes nombres de Montgomery antes de la guerra, y una nota escrita con una mano fina y educada. La verdad nunca permanece enterrada. Espera como una semilla en la oscuridad, a su tiempo para salir a la luz. Nunca se comparó la escritura con las páginas del diario de Salomón. El acta desapareció de los archivos de la iglesia menos de una semana después de ser descubierto. Tal vez en algún archivo o ático o caja olvidada guardan más palabras de Salomón. O tal vez, como muchos que resistieron la opresión con medios que dejaron pocos rastros, su mayor legado reside no en lo que escribió, sino en lo que entendió. Que el poder basado en secretos siempre será vulnerable a quienes descubran esos secretos y se nieguen a mantenerlos. En las noches de verano, cuando el aire de Alabama está demasiado denso para moverse, los lugareños juran que pueden escuchar el sonido de hojas pasando en el bosque de pinos donde una vez se encontraba la Webb Plantation. No un grito de violencia o venganza, sino algo más fuerte, el sonido silencioso de la verdad que no puede ser enterrada.